Yep. Opi, opi. Listo. Sí, Entonces damos inicio. Espero estén muy bien, estén llevando armonía en las diferentes áreas de su vida, que estén cuidando mucho de su energía, que estén creando un montón. El día de hoy, sesión del 16 de febrero, vamos a tener dos temas. El primer tema es digamos que la continuación del taller que estábamos visualizando con el profe y la explicación frame to frame de la misma temática. Y vamos a ver una pequeña introducción de qué es lo que hay que hacer en esta segunda evidencia, que es archivos fuentes de escenas iluminadas. Esta evidencia tiene apertura la próxima semana, pero me parece importante como que al menos sepamos qué debemos entregar, porque el tema es bastante expendioso. Entonces es como importante irlo trabajando. Aquí les voy a mostrar justamente em, la apertura de esta evidencia. Está para el 23 de de febrero y tiene cierre el 2 de marzo. Entonces, por eso también como que adelantamos un poquito la evidencia. Misma resultado, misma competencia, ¿cierto? El orden de la clase, reflexión inicial, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que hemos trabajado hasta hoy. Y vamos a tener taller práctico. Ese taller práctico, digamos que va a ser como la segunda explicación que el profe, digamos que quedó pendiente de la sesión anterior por cuestiones de tiempo. Luego seguiría el taller, digamos que yo me voy a entrar un poquito más en la explicación de las ondas, de cómo animar arcos cuadro a cuadro. Explicamos la evidencia, espacio para preguntas, conclusiones y pues el cierre. Entonces, ¿ustedes han visto esta película, Metrópolis? ¿Cuál? ¿Cuál? Metrópolis. No, conozco un Metrópolis de Superman, pero no conozco esa no, película. profe, no. Ok, les queda de tarea porque pues obviamente es una película muy importante en cuanto a la integración de ficción, de efectos. De hecho, hace poquito hubo una inspiración de, ¿cómo es que se llama esta película de Maston? Se me fue la paloma, que dice criaturas. ¿En que no? No me quedo con la duda. Se me están, pobres criaturas. Y pues tiene como muchas referencias, muchos planos referentes a esta película. Entonces la pregunta es, ¿cómo crees que se realizaron estos efectos? Fíjense el año de realización de la película, estamos hablando de 1926. Hace rato, ¿no? Y vamos a ver. ¿Cómo creen ustedes que se realizaron esos efectos de luz, como esos rayos y todo el cuento en esa época? ¿Con aros de luz? Con aros de luz, ok. ¿Cómo es que se llama? Ah, se me olvidó. ¿Qué pasó? No, espera. Los rayos. Ah, hablas de eso. Yo pensaba Sí, que de hablaba los de la aros de luz. iluminación. Eh, no lo sé. Pues de pronto. Yo no creería que de pronto con aros de luz, de pronto fue con algún efecto especial. O pues yo creería. Y como si en esa época no había CGI. Exacto, por la época no creería. De pronto algo más de objetos de Creo que. pronto en movimiento que crearan ese efecto visual. Pues espera, no me acuerdo. No, creo que de pronto voy a inventar algo, pero.
No me Total. acuerdo si de pronto en esa época, es que también lo digo porque también en Japón, y no me acuerdo si también tenían la misma tecnología en otros países, en la época en que se hicieron las primeras películas de Godzilla, que ellos, Mm. no de forma, no solamente utilizando la poca tecnología que había para hacer ese tipo de efectos, sino que también en estilos tradicionales, pero no me acuerdo, no me acuerdo de qué. Bueno, vamos a hablar un poquito, pues que digamos este tipo de escenas están animadas en stop motion, con maquetas, a veces gigantescas, y para hablarles un poquito de este efecto de los rayos, se grababan digamos que dos momentos. El primer momento, y aquí voy a mostrarles este ejemplo. Se graba una parte de la película, recordemos que estas películas eran con los carretes, ¿cierto? Y la cintica, pues el icono del cine, porque antes se grababa de esa manera, no había sustratos digitales. Y aquí voy a quitar un momentico el sonido. Y lo que se hacía era en un primer momento grabar al actor. Se grababa al actor, digamos en este caso el robot, y sin revelar la película, sino grabando encima de esa misma película, se grabó esos rayos de luz hechos en stop motion, ¿sí? Como animándolos en un sustrato, en un acetato, y lo que se hacía luego era que se masterizaba la película, se revelaba la película, y ese efecto se llama doble exposición, que es básicamente más visual esto que estamos viendo, que es un video que se graba sobre otro video. ¿Listo? ¿Y cómo hacían para grabar las dos cosas? Pues digamos que se tomaba la película, y estos elementos, estos efectos se grababan en un fondo negro. De esa manera era mucho más fácil mezclar eh, estas dos capas de video. Y eso funciona mucho en After. Muchos efectos que nosotros trabajamos en After se manejan con alfas, ¿cierto? Entonces, estos fueron los primeros, digamos que las primeras formas en las que se resolvieron con la tecnología del momento, pues, este tipo de efectos. Entonces, para tener en cuenta que los VFX no es un tema de ayer, sino estamos hablando de que casi con el nacimiento del cine empieza a buscarse maneras de generar la magia en la pantalla, justamente pues por el medio que estaban utilizando. ¿Listo? De hecho, el Ujú. tema de los efectos especiales en el cine surge, eh, o sea, llegan los hermanos Lumière, construyen como toda esta llegada del tren, que es la primera proyección que hacen eh, en el café, eh, y todo el mundo empieza como a experimentar con el tema del cine. Y Georges Méliès eh, es conocido como el padre de los efectos especiales, y hay una anécdota que le cuentan a uno en Historia del Cine, y es que él estaba grabando muy normal y en un momento como que se le acaba el carrete, cambia y empieza nuevamente a grabar, y en ese momento se da cuenta que hay como un salto entre la gente que venía pasando y pues las nuevas personas que se ven. Entonces, a partir de ahí empiezan a decir cómo se puede construir a partir de efectos especiales, o de pues efectos en esa época, eh, alteraciones de la realidad que podemos estar mostrando, que es básicamente mucho de lo que se hace cuando uno construye efectos. Gracias, profe. De hecho, no solamente logré integrar bueno, él era ilusionista, ¿no? Entonces, como que traslada todos esos conocimientos a la parte tecnológica y el desarrollo del cine, y de verdad, como dice el profe, se le da muchísimo
a muchos efectos de forma artesanal. De verdad que es importante ver esta parte del cine porque nos muestra que a veces la tecnología, o no, a veces no, en general, la tecnología no es un requisito para contar buenas historias y hacer buenas películas. ¿Listo? Y vamos con el recordando. Pongo situación. Imagínense que ustedes llevan rato trabajando en una empresa que hace animación, en un estudio de animación. Están trabajando con los VFX, pero hay una crisis, chicos. Hay una crisis. Resulta que la entrega está para medianoche. Tienen que entregar, hay un compañero nuevo. Y Alex está bloqueado con todos los efectos atmosféricos de 3 escenas. O sea, no sabe cómo hacerlo. Tú sí eres un experto, o sea, David, Adriana son expertos en el tema. Y pues digamos que lo van a guiar para que configure correctamente esas escenas. Manos a la hora, empezamos el turno de trabajo, chicos. Ay, ¿cómo así que me van a poner a trabajar a esta hora? Y se quedan callados. Listo. Caso 1. Alex te llama. Oye, estoy configurando la lluvia para la escena del callejón usando la lluvia. Y aquí me equivoqué, perdón, era el rainfall. Pero las gotas caen demasiado lento y parecen flotar en el espacio. ¿Qué parámetro debería ajustar en la pestaña de físicas para que la lluvia tenga esa fuerza y velocidad vertical característica? La gravedad, la resistencia, el bitrate o la longevidad. ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿Quieren una pista? Ay, muy bien, sí, gravity. Aumentar la gravedad trae las partículas hacia abajo con más fuerza, simulando la velocidad de caída de la lluvia en una tormenta real. Alex sigue con la escena de nieve. Quiere que los copos cubran toda la pantalla desde arriba, pero salen desde el punto central. Si el emisor está concentrado, ¿qué ajuste dentro del producer debe modificar para expandir el área de nacimiento? El radio X y Y, la posición en Z, la velocidad o la intensidad. La velocidad. ¿Sí los estoy leyendo? Alex cuenta con ustedes, chicos. Ok, tú dices que la primera, Adriana, ¿qué opinas tú? Creería también que la primera, profe. Ok, muy bien. Debemos aumentar el radio para que se expande el área horizontal y vertical y pues puedan hacer las partículas para luego caer. Caso 3. Llegamos a la escena del campamento. Alex aplicó el fuego sobre un sólido negro y te dice, no veo nada de la grabación original. El negro del fuego tapa todo. ¿Cuál es el modo de fusión que debe usarse para eliminar el negro? ¿Screen? Eh, ¿Tú qué opinas, David? ¿Puedes dejarme volver a ver la pregunta, por Sí, favor? claro. A ver, dame un minutico. Algo me dice que tiene que ver con el multiplicar. Aunque antes que me recuerdan que era el overlay. ¿Cómo se puede poner? Mira acá dice, superponer. Ah, Entonces recordemos que hay algunos modos de fusión que son idóneos para la luz y otros para la sombra. Multiplicar funciona para la sombra. mm,
Así que Adriana tiene So, razón. screen. Ajá. El modo pantalla o screen mantiene los valores claros y vuelve invisibles los negros. Sí, porque me pasó con el efecto de rayo pues, de la escena que estaba trabajando y me Mm, pareció algo así, que en add o en pantalla o screen me podía eliminar el fondo negro que tenía pues la visualización del rayo para que pueda estar sobrepuesto sobre la imagen o la escena que estoy trabajando. epa, bien. Caso 4. Pobre Alex. Ay. Alex mira su juego y dice, parecen bolitas de luz, no se ve orgánico. Para que las partículas tengan esa textura de llama que se eleva y se desvanece, ¿qué le recomendarías? Fate Sphere con size variation alto, line con velocidad constante, star con gravedad cero, cube con opacity al 100%. Podría ser la primera size con variación. Vamos a ver. Faded es como fundir. Muy bien. La esfera difuminada como con bordes suaves es un gas caliente y da variación y parece más natural el juego, ¿cierto? Más orgánico. Ya casi acabamos de ayudarle al pobre Alex. Último ajuste. Alex nota que la nieve cae demasiado perfecta. Se ve muy falso. ¿Qué parámetros de física debe mover para añadir ese movimiento errático de los copos de Alcar? Extra o resistencia, dirección, tamaño de nacimiento o floor selection. ¿Qué traen ustedes? Direction. Sí, el último, floor selection. Bueno, voy a poner primero direction. No, Ah, no era. Mira, cambiar la dirección solo inclinará la caída, pero seguirá sí. siendo uniforme. Ok. Bueno, aquí no nos deja devolvernos. Ah, qué mal. Ah, No le coloqué ese parámetro, sorry, pero entonces vamos a contestar rápido para screen. llegar a la última pregunta. Sí, Yo creo que todas las First mandó las size primeras. o la última. yo Floor Mira que creería, size. están, yo dime, creería que la última. ok, vamos a ver. No, No, tampoco. No. menos. Esto sirve para rebotar, rebotes en el suelo. Ujú. No afecta la trayectoria de caída. Ah, pues, no. La respuesta correcta era la resistencia. Ah, Mm, Claramente, si cuando cae el efecto hay cierta resistencia, no va a caer todos de manera uniforme, que era lo que justamente Alex estaba buscando. ¿Listo? la verdad yo tenía un pensamiento ya diferente a la pregunta. Pero bueno, es que Ok. la nos fuimos por verdad, otro lado. exactamente, yo tenía la idea de que como había dicho que los copos de nieve están cayendo como que muy perfectamente. Ya decía, fue madre, entonces de pronto no es como que él le gustaría que de pronto se moviera para varias direcciones y que, así como nos muestra el profe Santiago, que era darles una dirección diferente a los copos de nieve sin perder el patrón. El Y Igual va Winner. a caer, ajá, igual van a caer, lo que añade la resistencia un poco es como esa variación, ese random, que hace que los copos de nieve tengan diferente constitución, diferente peso y también el viento influencia en su caída. Entonces es como a lo que ha orientado la pregunta. Mm, ¿Listo? Entonces, Sí, nada, señora. continuamos con el profe Santiago y su efecto de juego que nos hace falta ver. Él nos está explicando dos tipos de juego, un poco más cartoon o estilizado y uno más realista. Entonces, profe, ya les puedo entregar la escena, así que Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con la nieve, la lluvia y el fuego cartoon Y las estrellas y los rayos? y los agujeros negros. Son bonitos. Pues ahí vamos, ahí todo bien. Es complejo, eh, pero digamos que pues es
Lo llama la profe cuestión de horas piloto. Practicar y practicar y practicar Sí, de los errores se aprende. hasta que le vaya saliendo a uno exactamente. Sí, señor, sí me pasó. Estoy haciendo un efecto combinado entre lluvia con relámpagos y sí, vi eso de falla y error y pues empecé ahí a verificar los movimientos que estaba realizando y los cambios donde lo estaba haciendo. En el size, en el speed, en el wheel y así más o menos pude como cuadrar mi efecto. Oye, Ah, bueno. profe, qué pena. Es que tengo una escena en la cual, pues, en mi escenario hay lluvia y hay niebla. ¿Cómo es que busco o ahí no está el efecto de niebla? El de niebla no lo hemos visto. Eh, puede ser que eh, hagamos como el tema de la niebla ahorita. eh, y pues el fuego realista lo podríamos ver como en otro momento. O empezamos con el fuego realista y luego hacemos, luego pues ustedes miran o consultan los efectos para la niebla. Porque digamos que en las dos explicaciones podríamos gastarnos un par de horitas. Listo, profe, qué pena. Yo siempre No. adelantándome a la No, clase. ahí sí, ya es como según el gusto de ustedes, eh, para ver como cuál quisieran que hiciéramos. Listo, profe, igual. Muchísimas gracias. Igual digamos que lo que vamos a ver ahorita, el efecto que vamos a ver ahorita, nos funciona también para empezar a crear la niebla. Eh, entonces, bueno, entramos a nuestro proyecto, ¿cierto? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces venimos acá, creamos una nueva composición, tenemos todos los ajustes ya predeterminados y la nombramos con lo que vamos a realizar, ¿cierto? Y nos crea la composición. Eh, venimos aquí, creamos un nuevo sólido, entonces en nuestra línea de tiempo, clic derecho, nuevo sólido, ¿cierto? Del mismo tamaño. Este le vamos a decir que se llama el fractal o el nombre que ustedes quieran ponerle. Y tenemos nuestro sólido. Entonces, primer efecto que vamos a aplicar en este caso, venimos aquí a nuestro panel de efectos o clic derecho acá o en la ventana acá. Tenemos las tres opciones de encontrarlo, ¿cierto? Y vamos a buscar entonces aquí venimos, efecto, noise and grain, y aquí nos sale nuestro fractal noise, ¿sí? Es exactamente el mismo. Y ya tenemos nuestras nubes. Entonces vamos a revisar aquí todos nuestros ajustes. El tipo de fractal que queremos. Entonces aquí podemos ir eh, adaptando como la necesidad que tengamos. Entonces, por ejemplo,
para que se vea tipo nube. No sé si han visto ustedes que en algunas ocasiones hacen como el efecto que entra como la cámara desde el espacio y entonces va pasando como, atravesando como las nubes. Digamos que por aquí es por donde hacen este tipo de efecto. Nosotros lo vamos a dejar en el básico. Revisamos el resto de la composición. Soft linear. Aquí vamos a bajarle un poquito el contraste. Sí, entre más contraste, pues se ve más marcada la diferencia de los tonos. Entre menos, pues se nota un poquito menos el color. Entonces lo vamos a dejar más o menos por aquí en 80. Esto no vamos a modificar absolutamente nada. Venimos aquí a transformar, revisamos que estén nuestros ajustes. Esta es la rotación, esto es sí, para ir girando. Digamos que todos esos keyframes los vamos modificando nosotros de acuerdo pues a la necesidad que tengamos en este momento, pero como estamos, o sea, la necesidad que nos dé el efecto. Como les digo, este efecto es muy utilizado para diferentes como escenarios. Mm, Pero pues en este caso no vamos a modificar nada. Tal vez le subimos un poquito aquí a la escala para acercarnos más. Y ojo que aquí viene nuestro primer reto. Entonces, con la tecla Control vamos a activar aquí este reloj. Perdón, con la letra Alt vamos a activar el reloj. Si vieron que cambió a rojo, y en algún momento, no sé si a ustedes les han hablado de las expresiones en After. Las expresiones en After son un poco más prácticas para, por ejemplo, no estar creando loops o no estar repitiendo frames en las animaciones que estemos realizando nosotros, sino que son como elementos, entre comillas, de programación que podemos utilizar, que nos resultan muy prácticas porque son comandos que ya vienen predeterminados para lo que nosotros necesitamos. Entonces, el primer movimiento que vamos a hacer es aplicar este reloj, y en la parte de abajo de nuestra línea de tiempo se nos activa un efecto. ¿Sí lo notaron? Si yo desactivo aquí el reloj, ya no me sale. Miren aquí en la parte de acá que no me salen letras, pero si yo con la tecla Alt presiono, me sale aquí un efecto, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a poner nosotros acá es en esta espiral de acá, de la expresión, lo vamos a guiar hacia este número. Y si ven que nos aparece todo un texto acá, ¿cierto? Eso quiere decir que yo le estoy agregando una expresión que me refiere directamente al tiempo del, del, de nuestro, que ¿Al me tiempo del refiere, efecto? que me refiere directamente al tiempo de la repetición del efecto. Ya lo vemos en movimiento. Eso quiere decir que la nube o el efecto que tenemos aquí se va a mover constantemente.
pero no sé por qué me está generando un error aquí de sintaxis. No, el profe habla de error de sintaxis, es como que algo en el código no está bien escrito, es como la ortografía a nivel de programación. Gracias, profe. En cuanto a la programación del programa de After Effects, profe, ¿tiene que ver algo con la puntuación o la indentación de la línea? Puede tener que ver, no sé, por ejemplo, con que haya un paréntesis mal o con que haya unas comillas mal. eh, es lo que puede estar generando el error. Mm, Volvamos a hacerlo. Hagamos aquí nuestro cuadrito. Ya ahora sí salió. Sí, ya ahora. A veces simplemente funciona volverlo a hacer y a veces uno se queda con la duda de qué pasa. Porque no hay razón de ser. Pero, por ejemplo, ahí ya está. Entonces aquí vamos a crear un frame en esta posición y al final vamos a modificar nuestro movimiento hacia donde queramos. ¿Mm? Y entonces esto es lo que se va a ver. Listo. Y seguimos aquí modificando nuestros valores. Entonces ya terminamos aquí nuestra parte de transformar con el efecto y seguimos con la variación de los otros ítems que nos presenta el efecto. Entonces, este complexity se refiere directamente a la complejidad de la nube que tenemos. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver el cambio que se presenta en las nubes. Sí, es qué tan espesa se ve, qué tan espesa, tan difuminada y qué tan clara se ve. Como con gafas o sin gafas cuando uno tiene miopía. ¿Tiene que ver como algo como la nitidez de la imagen? Del efecto, sí, señora. Ah, ok. Y aquí el siguiente efecto es la evolución que puede llegar a tener nuestra nube. Entonces, nosotros le vamos a dar, o sea, a medida que vayamos graduando, es ese movimiento que va teniendo nuestra nube. Aquí no modificamos nada y ya el siguiente efecto que le agregamos a esto se llama el linear wipe. ¿Cierto? Que está aquí en transición. Cuidado que hay dos. Hay uno que aparece en linear wipe, en transitions wipes
y hay otro que aparece solo en transición. Nosotros revisamos el efecto, lo agregamos y creo que es el otro, si no estoy mal. Espérenme un segundo porque ya me quedó la duda de cuál es. Sí, es el segundo. Que es para tener un efecto acá. Este lo vamos a modificar y le vamos a decir que arranque desde cero. Y este es nuestra primera parte del efecto. Eh, el fader, en español calado, no sé si pueden notar la diferencia entre la dureza que va teniendo el borde y cómo se va haciendo un poco más suave. Esto permite adaptar la escena que nosotros estemos creando. Esto lo van a encontrar mucho en el programa. Permite adaptar esa escena como para que se mezcle, como para que se integre de mejor manera con la escena que nosotros estemos construyendo. Entonces puede ser demasiado dura o puede ser un poco más amigable con el fondo, como más difuminado, más bonito. ¿Cierto? Entonces acá tenemos nuestra primera parte. Aquí nos va a crear un par de keyframes nuestro fractal. Y esto es lo que tenemos hasta ahora. Perdón. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a crear un nuevo sólido. Le vamos a poner a esto que es el fuego. Sí. Nuestra capa anterior debe quedar abajo. Permítanme un segundo, que aquí hay un movimiento que no está haciendo el efecto. A ver, nos toca desactivar esta opción del Uniform Scaling. Pero es que hay una opción que no me está moviendo.
efecto. Bien. Hoy yo soy, hoy yo soy el del ejemplo de la profe, que no le están saliendo los efectos. No, trove. Es que a veces también puede, bueno, no sé, tiende a pasar mucho que cuando uno configura con expresiones, casi siempre genera alguna falla. Ya lo noto yo en After. No es como que uno no tenga como la noción de cómo hacerlo, sino que a veces eso funciona así, es como muy random. Y a ustedes les va a pasar mucho. Y uno es como, pero ¿por qué no funciona? Que otras veces Sí, lo he hecho creo, y sí profe. sirve. Se ve complicado con expresiones. Sí, lo que pasa es que, o sea, digamos que es como un proceso tan metódico y por eso intento explicárselos como de esta manera tan metódica, tan exacta de los valores, el movimiento, lo uno, lo otro, porque pues pasa que muchas veces el tema puede ir variando un montón con respecto a a lo que ustedes quieran crear y si no les funciona, eh, pues digamos que a verse un poco en aprietos cuando vayan a hacer el efecto. Mm. No, y por ejemplo, siempre es bueno antes de aplicar el efecto directamente en sus escenas, o sea, que ya tengan toda la composición hecha de escenario, animación de personaje y todo. Es bueno o hacerlo en otra composición o probarlo en otro archivo distinto, porque estas fallas pueden dañar todo un archivo completo y eso es más terrorífico en una Pueden dañar producción. toda una animación, Sí. exactamente. Es decir, que si uno daña el archivo y es colaborativo, se puede llevar a todos los compañeros por delante del trabajo. Digamos que para eso siempre uno crea backups eh, con diferentes versiones. Mm, cosa Ok, que no, o sea, que si se daña algo, no se dañe del todo. uno puede hacer una copia del archivo que está trabajando conjunto con otros compañeros y uno trabaja sobre el archivo, digamos que uno le hace la copia o tienen que sí o sí trabajar en el que todos están trabajando con los compañeros. Es que eso es difícil, ¿cierto? Porque uno realmente no trabaja una escena de manera colaborativa, o sea, como que, Sí, a no ser, sí, dale. digamos que a ti te asignan, por ejemplo, no sé, un plano, ¿sí? Entonces te dicen, mira, tú tienes que hacer este plano y lo que estamos creando es esto y esto. ¿Mm? Entonces, con base en eso, pues tú vas haciendo tu trabajo, tú tienes tu plano y ya pasa como a un director, como a un jefe mayor, él lo revisa, te dice, haz estos cambios, no los hagas y exporta. O uno, entonces, por ejemplo, no sé, yo
yo quiero hacer el fuego de esta forma y tú lo quisiste hacer como de otra manera, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, pues digamos que esas son diferentes formas de irlo trabajando. Ya aquí estaba el error. El error estaba entonces en que nuestro proyecto habíamos hecho la modificación del, de la turbulencia inicial, pero la habíamos dejado quieta, ¿sí? Entonces ya tiene mucho más movimiento. Entonces aquí ampliamos hasta un número muy grande para que la turbulencia se vea muy ampliada, ¿cierto? Entonces ya ahora sí tiene como mayor efecto como mayor sentido el efecto. Y aquí vamos a modificarle un poco el giro para que nos quede más vertical. Más o menos en 30 puede ser, 35. Sí, entonces digamos que a ti te asignan, no sé, un plano para que tú le agregues el efecto. Yo hace un tiempo estuve trabajando para Nickelodeon en una serie que se llama Los Nubis, no sé si la conozcan. Y en Los Nubis resulta que el director eh, dijo, no se preocupen que nosotros lo que queremos hacer es que todas las pantallas vayan, les ponemos la superposición de la imagen en postproducción. Y normalmente cuando uno está haciendo como video, no sé si han visto que existen como unas crucecitas que le ponen a las pantallas o como unos punticos de referencia que le ponen a las pantallas verdes. Pues Sí, este, profe. ti- este tipo de elementos funcionan para eh, poder hacer un track. Un track es poder poner o sea, yo quiero poner cualquier cosa y que siga el movimiento que hace la cámara, que hace pues el movimiento que yo voy queriendo, que yo voy necesitando. Miren, aquí voy a poner en el proyecto una imagen. Ahí como que me salga un segundito del tema. Sí, entonces no sé si han visto que existen como estos punticos. Estos puntos normalmente son para cuando uno está, eh, cuando hay un movimiento de cámara y yo quiero pegar un elemento ahí o quiero construir un escenario ahí, el efecto me permite, eh, pues, que el elemento no se vea saltado, que se vea parte de la imagen. Entonces el director dijo, ponemos las pantallas y nunca puso ninguno de estos puntos. Entonces, ¿cuál era el trabajo? El trabajo era lograr poner las pantallas las imágenes que iban dentro de las pantallas sin que, eh, sin que se notara mucho el tema. Y a eso tocaba agregarle pues como toda una serie de efectos, fuego, porque ellos como que entraban en un mundo mágico durante el juego. Era una serie de gamers que existía. Entonces teníamos que crear muchos efectos y teníamos que hacer muchas pantallas en la creación de lo que requería la escena. Y a nosotros nos asignaban temas por planos directamente. Entonces nos decían, hoy tienes que sacar
10 planos y entonces uno empezaba a hacerle absolutamente todo el tratamiento a la imagen. Entonces, por ejemplo, yo tenía que poner la pantalla del celular en la llamada a la persona. Entonces sí, no es tanto un trabajo como colaborativo, sino las escenas te las van entregando por planos. Bueno, entonces ya logramos solucionar nuestro problemita del fractal. Le faltaba un poquito de movimiento aquí a nuestra turbulencia. ¿Sí? Como pueden ver, ya se mueve un poco mejor. Incluso podemos aumentarle más la velocidad para que se vea mucho mayor el desplazamiento. ¿Cierto? Entonces aquí, y la tenemos que poner un poco más en vertical. Por eso decía que más o menos en 35 o 40. ¿Sí? Para que nuestro ángulo nos vaya dando un poco más de perspectiva. Porque esto pues tiene que ir hacia arriba. Listo. Entonces ahora vamos a crear otro sólido. Y a este sólido le vamos a hacer una máscara que es la que va a tener nuestra forma de la llama. ¿Cierto? Entonces vamos a venir aquí, vamos a crear un triangulito. Esta va a ser nuestra llama. ¿Cómo se crea la máscara? Venimos aquí con la letra G o aquí buscamos la pluma en nuestra barra de herramientas y tenemos señalado nuestra capa. Si no tenemos señalada nuestra capa, nos va a crear una forma. ¿Sí ven que creó una capa nueva? Sí, por ejemplo, si yo tengo aquí señalada la capa, no me crea nada en la línea de tiempo, sino lo que hace es que como que enmascara el elemento que yo tengo. Si no tengo si no tengo presionada la capa, pues me va a crear una nueva forma y no es lo que estamos buscando. Necesitamos es que esté a partir de el elemento que tenemos nosotros acá. Y ya se nos fue otra hora, profe. Tranqui, profe, que lo importante. Estamos aprendiendo. Bueno, entonces venimos aquí y nuestro primer efecto para incluir es el Fast Box Blur. En español es un difuminado de caja rápido. Y venimos aquí, modificamos un poco nuestras condiciones y ven lo que hace el efecto. Es más o menos que desenfoca lo que nosotros tenemos. Entonces no lo vamos a hacer tan notorio, lo vamos a pasar por ahí a 8 y no vamos a mover nada más. Si ven que el borde, por ejemplo, que el borde ya dejó de ser totalmente duro, como se conoce y se ve un poquito más difuminado. Esto es lo que estamos buscando nosotros con este efecto. El siguiente que vamos a incluir es un mapa de desplazamiento. En inglés se llama Displacement Map. Y lo vamos a agregar acá. ¿Qué pasa? De aquí es de donde aquí es donde nos es útil la primera capa que hicimos.
¿cierto? Entonces, aquí nos va a preguntar que cuál es el origen del mapa. Y ya se desaparece nuestro ojo. En el momento en el que le decimos que esa es la capa, el ojito aquí ya se desaparece. Aquí le decimos que queremos que tenga efectos caras. Subimos este y ya empezamos a tener nuestra forma de ¿qué? De la llama. Llamitas. Entonces la vamos a subir a 150 y el verde la vamos a dejar en 0. Y listo por este lado. El siguiente efecto, nuevamente, es un fractal noise, el mismo que aplicamos anteriormente. Y si ven que ya cambió, ya se ve totalmente en modo fuego. Wow. Entonces vamos a pasar a nuestro fractal noise. Entonces lo mismo, le vamos a bajar un poco el contraste. Acuérdense que este ya lo modificamos al otro lado. Le vamos a bajar un poco el contraste, más o menos lo dejamos en 75. Le vamos a subir un poquito el brillo para que no se vea tan opaquito. Le vamos a subir el brillo para unos 10, 12 tal vez. Y le vamos a modificar aquí un poquito la complejidad por ahí a 5 o 6. Listo. ¿Por qué arranca quieto y se va como difuminando? ¿Se acuerdan que nosotros aquí en nuestro fractal creamos un efecto que se llama el linear wipe? Ese es el efecto que le genera la entrada al a nuestro fueguito. Entonces, si lo reducimos un poquito, aparece mucho más rápido. Listo. Entonces seguimos aquí trabajando con nuestro efecto de fuego. Listo, tenemos entonces el fractal, el displacement y el fast box blur. Ahora vamos a agregar el turbulent displace. ¿Se acuerdan que ese lo vimos también en la clase pasada? Sí, profe. Entonces agregamos aquí nuestro efecto y ya nos deforma un poquito más la llama. Aquí nos va a preguntar cómo queremos que se modifique nuestro fuego. Aquí tenemos varias opciones. Lo ideal pues es como ir conociendo qué es lo que nos ofrece. Entonces aquí vamos a empezar a modificar nuestros valores. Si ven cómo pasa como de un fuego, como si fuera un humo de la fuente de los deseos a algo más
rectico. Aquí lo vamos a dejar, vamos a reducir un poco el valor, lo vamos a dejar en 30. Le vamos a bajar también un poco la cantidad. Y no vamos a modificar nada más. Todo el resto de nuestro fuego queda exactamente igual. Listo. El siguiente efecto que le vamos a agregar a esto es uno que se llama Color Offset. ¿Qué pasa? Digamos que hay una cantidad de efectos con los que nosotros podemos empezar a trabajar y hay una cantidad de plugins pagos que nos permiten tener este tipo de opciones mucho más avanzadas y pues mucho mejores. Les va a recomendar uno que es totalmente gratuito. Bueno, tiene de los dos, tiene de pago y es gratuito, que se llama Video Copilot. Ahí les va a escribir aquí en el chat cómo se escribe. Ustedes entran a Google, buscan Video Copilot y ahí les sale ahí les sale como los plugins. Los plugins son muy buenos porque pues le ahorran a uno una cantidad de trabajo bastante grande. Digamos que aquí, como estamos creando todo de cero, pues resulta como un poco largo, pero hay muchos plugins, hay muchas cosas que le permiten a uno, que le facilitan a uno la creación de este tipo de efectos para todo. Entonces vamos a buscar uno que se llama Color Offset. Vamos a modificar un poco los valores. Ven cómo empieza a tomar color nuestra llamita. ¿Sí? Entonces este es el rojo. Aquí vamos a modificar un poco el verde. Digamos que aquí ya es más buscando el tono que ustedes necesitan, que ustedes requieren para, eh, para su propuesta. Entonces ustedes dirán como, ay, pero ese está muy morado. Vamos a modificar esta que dice aquí Overflow. Digamos que, como lo explicaba la profe ahorita al principio de la clase, existen como algunos modos de fusión que nos permiten cambiar como esa perspectiva que estamos teniendo nosotros de las imágenes y en este caso de los colores. Entonces aquí la vamos a pasar a Polarize para que nos dé un tono diferente. Listo. Y entonces vamos a pasar a nuestro siguiente efecto que se llama Glow. Este glow lo que nos va a permitir, lo que nos va a dar es un poco de brillo
como un poco de desenfoque. Y vamos a empezar a modificar nuestros valores. ¿Sí? Entonces miren que aquí me agrega blanco para darle como un poco más de textura. Sí, aquí vean que por ejemplo me crea un halo de luz alrededor. En el glow radius o radio del brillo, esta es la intensidad de ese radio. Sí, lo vamos a dejar aquí más o menos en 1.4. Aquí le vamos a decir que lo multiplique. O ya, pues la idea también es ir como experimentando en el tema. Aquí nos va a preguntar que a cuál color le queremos agregar el brillo. ¿Sí? Entonces le vamos a decir que al color original. Y bueno, aquí ya vamos haciendo como esta modificación de los tonos. Aquí hay algo que... Yo puedo ir modificando según el color de la llama que yo quiera, ¿cierto? Vamos a ver si encontramos el amarillo que estamos buscando. Porque no me está. Por aquí ya la vamos consiguiendo. Sí, entonces la idea es ir como viendo cuáles son los tonos que nos van dando como ese colorcito que estamos buscando nosotros, ¿cierto? Listo. Entonces ya salimos del glow. Ya tenemos nuestra llama un poco más anaranjada, como la estamos buscando. Y ahora le vamos a agregar un último efecto. Ya estos últimos, digamos que siempre lo ideal es el color dejarlo para el final. Pues digamos que primero está como todo este proceso de construcción y al final nosotros empezamos pues ya a manejar a medida que vayamos fusionando con la escena. Empezamos a manejar un poco más el tema del color hasta que se nos vaya adaptando a lo que necesitemos. Y esta sería nuestra llamita. Vamos a manejarle un poquito aquí el turbulent. Bueno, aquí tenemos cuando nos
paramos sobre este offset del turbulent, fíjense que podemos empezar a mover la gravedad que tiene nuestra llama, que creo que eso también lo vimos en la clase pasada. A dejarla un poco más cuadradita. Y nuestro fast blur lo podemos hacer un poco mejor para que se vea más llama. Entonces, todo es ir viendo cómo podemos ir modificando los controladores que nos ofrece el, el efecto. Y aquí ya tenemos entonces otro estilo de llama que puede sernos útil según el proyecto que estemos realizando. Entonces ya lo que podemos hacer después es adaptarlo a nuestro a nuestra llamita, a nuestra antorcha, pues, para que podamos verla como en acción. Aquí ya nosotros adaptamos nuestro fuego al tamaño y eso sería todo lo que tendríamos por este efecto de la creación del fuego. Muchas gracias, profe. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Wow, profe. Excelente clase. Muy chévere. Uy, quedó súper real. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Igual esto nos irá saliendo a medida pues de que vayamos pues jugando con los diferentes efectos, conociendo los diferentes efectos eh, y moviendo los modificadores, aprendiendo y relacionándonos pues con los modificadores que vamos conociendo dentro del software. Muchos aplausos, profe. Muchas gracias. Igual, pues yo puedo guardar el proyecto para que ustedes, no sé, profe, si lo podemos compartir en algún lugar de la plataforma para que ellos tengan como acceso al recurso. Directamente a Sayuna, no, porque pues tú sabes que en Sayuna el material formativo ya está hecho y de pronto como apoyo en el espacio de la evidencia, de pronto, pero es como más aconsejable un drive, es como más fácil porque directamente en Sayuna no podemos crear nada fuera de los anuncios y estos temas. Ok. Como en un drive compartido. Sí, O sí, podemos crearlo en un drive compartido.
Yo guardo el proyecto como en una versión anterior para que no tengan como problemas de compatibilidad. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. A ustedes por la atención. Listo, chicos. Bueno, vamos con un pequeño activador cognitivo para continuar y prometo no demorar para que no se sientan cansados. Estar a veces como tanto tiempo sentados, a veces ocasiona como desconcentración. Bueno, chicos, ¿identifican las dos películas de las imágenes? ¿Qué tan cinéfilos son? El de abajo parece como el Resplandor, ¿no? No, Ujú. Epa, ¿por qué? no sé, es que solamente con el concepto de mansión y hacha, ya digo que es el Resplandor. Epa, sí, correcto. ¿Y la de arriba? No, no sé. Siento que la he visto, pero no, solamente con el saco y el skate no me suena nada. Ok. ¿Y Adri? No, profe, no correlaciono. Es que ustedes son muy pollitos. ¿Volver al futuro? Claramente, profe. No, ¿cómo va a Ah, ser? No, pues, no, no puede ser. ¿O sí? O solamente lo dices por el saco, porque sí, por la patineta. es Por que la todo. patineta se supone que es como color rosado, ¿no? Ahora sí, sí. Listo. Epa, ojo porque ahí hay claves y voy a estar como en esta dinámica de estar colocándoles allí referencias para que entremos en otra dinámica. Bueno, llegó la parte de la línea, la bolita y el palito. Y a develar los secretos que tienen los VFX desde la parte de cuadro a cuadro. Recordemos que todos estos efectos funcionan muy bien, no solamente por la configuración técnica y los parámetros físicos como tal del efecto, sino también por la comprensión de esos principios de la animación. ¿Sabían ustedes que para los VFX es súper importante entender cómo funciona una bandera cuando ondula? Ese es uno de los principios que nosotros la técnica cuadro a cuadro debemos manejar muy bien. El movimiento de la onda. Sí, correcto. Las ondas. Yo por aquí había preparado un recurso hace un tiempito, les voy a compartir nuevamente el enlace, donde están como esas explicaciones a nivel técnico de cómo funcionan las ondas. Esto, por ejemplo, es un apartado del kit de supervivencia del animador, donde nos explica más o menos cómo las fuerzas interactúan para ese cambio en onda, ¿cierto? Aquí damos y aquí también vemos de pronto sprites. Un momentico, Marijo. Aquí vemos sprites de cómo también funcionan esos efectos desde el cuadro a cuadro, ¿no? Entender cuál es la dinámica de la fuerza, cómo funciona la onda. Digamos, si ustedes estuvieron atentos a la explicación del profe, vemos que, por ejemplo, el fuego tiene una forma triangular que condensa la aplicación de las fuerzas y el humo no. El humo tiene una forma expansiva, esto es una forma que se retiene, la fuerza se retiene, el fuego se expande, ¿cierto? El fuego tiene límite, el fuego no, porque se disipa en el aire. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y si nosotros nos ponemos a animar lo inverso, y eso es lo que vamos a hacer un poquito hoy, vamos a animar lo invisible, vamos a animar las fuerzas para que ellas nos den el parámetro del movimiento. Este recurso también aquí en la parte inferior tiene unos tutoriales sugeridos para diferentes software. Está Toon Boom Harmony, está After y también está
esto, Blender, ¿listo? Para que ustedes de pronto complementen su conocimiento. Entonces vamos a apoyo. Yo acá no tengo nada raro, es Photoshop, ustedes saben que yo no me complico con el programa. Y lo que sí les quiero mostrar es justamente eso de animar las fuerzas invisibles. Acá yo tengo una guía, que es una línea que ya tiene una fuerza que se está aplicando. Y este elemento que ustedes ven aquí, que va a echar con una X, es justamente el elemento invisible. Es la fuerza que nosotros no vemos, pero que causa la ondulación. Voy a activar unas capitas para que se entienda un poquito más la intencionalidad. Aquí vemos una línea que se va a transformar en una cuerda, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Dónde está el secreto para que se vea este movimiento? Recuerden este principio en los efectos cuadro a cuadro. Es importante animar lo que no se ve. Y esta bolita que ustedes ven aquí y esta guía es la que me permite este movimiento. Primero vamos a entender esos principios de animación que nos hacen o nos causan este tipo de efectos. El primero es el spacing. ¿Recuerdan los charts de animación? Por allá cuando estábamos animando los personajes que los vimos. ¿Y recuerdan qué principio representa? O si no se olvidó. Tomaré su silencio como un cenopio. Espero no se hayan dormido. Aquí tengo el char, ¿cierto? Voy a animar una pelota que va a ser una curva, y voy a marcar diferentes spacing. Spacing es la palabra, ¿cierto? Entonces, significa que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 fotogramas. Aquí voy a trazar mi curva para la trayectoria de mi pelota. O sea que me está diciendo que mi fotograma 1 va a estar acá más o menos, mi otro fotograma va a estar acá más o menos, el otro por acá más o menos, 1, 2, 3, 4, y el último fotograma va a estar acá. ¿Se acuerdan de eso? Entre mayor espacio haya entre este chart significa que mayor spacing tienen los fotogramas. Ok. Entonces, pues eso es lo que vamos a trabajar aquí. Acá tengo este chart donde también marqué en la guía, porque esta es la onda que va a, digamos, que va a generarme el movimiento. Y es la fuerza, ¿no? Entonces aquí me está marcando más o menos esa aceleración y esa desaceleración. Acá yo tengo las capas. Y aquí vamos a ver la fuerza en acción. Listo. Acá falta dibujar este fotograma que corrió. Aquí. Vamos a corregir este fotograma. Porque, fíjense, está moviendo la cuerda para que luego caiga, ¿no? Entonces aquí vamos a corregir esta curva. Esta sí no tiene esta fuerza ya digamos que se disipó, por eso ya no aparece. Y ahora, lo que queda es que ocurre la fuerza de gravedad implicándose en el objeto, ¿no? Entonces, este fotograma es el que nos falta graficar. Activo el papel cebolla acá. Yo estaba dibujando en rojo. Manías, simplemente son manías. Entonces, si aquí está el fotograma, significa que aquí la onda va a estar más abajo. Estoy dibujando como borrado. Voy a dibujar algo así, ¿cierto?
Listo, vamos a ver el movimiento, si me porto el dedo para no confundirnos. Listo, y ahí ya acá. Entonces, el primer principio que hay que comprender en esta cuestión de los efectos cuando estamos animando los cuadro a cuadro es que debemos trabajar las fuerzas primero. ¿Listo? ¿Entendido eso? Vamos a hacer un ejercicio de cero. Muy diferente a lo que estábamos viendo con el profe, ¿no? Porque con lo que estábamos viendo con el profe, digamos que teníamos la posibilidad de, de mover algunos parámetros, de jugar más instantáneamente. En el cuadro a cuadro, el proceso pues es distinto porque básicamente no tengo esa oportunidad de visualización, a no ser que la dibuje. Por eso es que el cuadro a cuadro a veces dentro de las producciones se vuelve un poquito complicado realizarlo, ¿cierto? Porque implica mucho más trabajo, implica mucho más tiempo en la producción. Aquí yo estoy alistando mi línea de tiempo. Photoshop no es un programa para animar, claramente, porque no tiene, digamos, que funciones como para generar de líneas de tiempo automáticas, eh, pero sí es un programa para ilustrar. Entonces no nos vamos a enrollar por eso. Continúo con el tono rojo para diferenciar y esta capa de acá abajo se vuelve negra. Vamos con lo siguiente, y es que vamos a hacer que esta línea ondule, pero para que ondule, yo debo comprender que hay una fuerza. O sea, voy a dibujar el fotograma 1. Y en el fotograma 1, yo tengo solamente una fuerza que me está infligiendo la deformación de la onda, ¿cierto? Entonces empezamos. La espacial. Este va a ser mi fotograma 1. Y mucha presencia. Ahora, según me indica mi diagrama, esta ruedita, esta fuerza, se está desplazando, ¿cierto? Entonces, cuando se desplaza, que es lo que vamos a animar en este momento, voy a duplicar esta línea de tiempo y vamos a animar la ruedita. Entonces, nuevamente, el shaft. Yo puedo jugar con ese spacing y voy a aplicar el acelerar, y iniciar. Entonces, si este es mi fotograma 1, voy a jugar con un spacing un poquito más lento, ¿cierto? Con la finalidad de que se perciba el movimiento más orgánico. Entonces voy a desplazar un poquito mi fuerza. Ella se desplaza en línea recta, ¿listo? En esta trayectoria. Lo que se curva es la cuerda, ¿no? Es lo que vamos a explicar. Entonces continúo. Aquí de este fotograma, voy a acelerar un poco. Recuerden, esto es una trayectoria recta. Lo que se deforma en curva es nuestra línea o veamos que como una cuerda. Y vamos a hacer que se acelere un poco. ¿Cierto? Entonces aquí yo ya tengo la trayectoria marcada. Está siguiendo un físico de aceleración y de aceleración. Pero ¿qué pasa? Esa no es la única bolita, por decirlo así, que va a hacer que mi cuerda se deforme. Yo tengo una segunda fuerza. Le vamos a dar un color verde a esa segunda fuerza. ¿Listo? Cuando han pasado los suficientes fotogramas, digan ustedes, más o menos en el tercer dibujo, acá empieza a aparecer otra fuerza, que se va a mover en línea paralela a la fuerza que inició en un principio. La diferencia es que esta va a tener el movimiento un poquito más retrasado, ¿sí? Entonces, si esta fuerza está aquí, la siguiente pues va a tener otra vez aceleración. Manejo el mismo principio del spacing.
que estaba manejando yo con la otra fuerza. O sea que ahorita estoy trabajando dos fuerzas en paralelo, ¿no? Acá acelero un poco. Aquí ya es eso. Entonces tengo dos fuerzas que están moviéndose y me va a dar la trayectoria de esa curva. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Por el momento no, profe. Vale. Listo. No, pues, Entonces vamos con lo siguiente. Vamos a ya empezar a darle forma a esa cuerda. ¿Listo? Me parece útil bajar la opacidad de esta capa para que no tenga como tanta, sí, sí, como tanta inferencia en lo que voy a animar finalmente. Y acá tengo mi bolita, es correcto. Acá tengo la otra capa, la voy a colocar encima. Vamos a colocarle cuerda para no confundirnos. Perfecto, entonces vamos a empezar con la animación. Esto sí la voy a hacer en tonalidad. Simplemente es entender la dinámica de la curva. Entonces, esta siempre va a ser la posición 1 y vamos a empezar a ver la magia aparecer, ¿cierto? Aquí voy a deshabilitar el papel cebolla, ya no lo necesito, porque justamente la directriz del movimiento ya me la está dando las fuerzas que acabo de hacer. Bueno, de pronto y sí, acá. Voy a deshabilitar un poquito la opacidad. Está muy fuerte. Colocamos la en 30 para que no genere como tanto ruido en la escena. ¿Listo? Entonces aquí va la también, para que quede más incrementada. Entonces, este es el fotograma 1. Yo les he recomendado que siempre dejen como una colita en la animación para no, para la cuestión de edición, tanto al principio como al final de la escena. Y aquí empieza la deformación. Como estamos haciendo una aceleración, desaceleración, evidentemente el cambio al principio no va a ser mucho, hasta que llega este fotograma en el que la línea ya va a tender a hacer esto, ¿cierto? Porque va a aparecer la otra fuerza. Voy a mejorar la línea. Entonces, parecido. Y la línea se va a hacer. Y el fotograma. De aquí se empieza a aplanar. Aquí ya aceleró. Entonces va aquí. La curva aquí. Ya arreglé el anterior fotograma. Sí, es. Empezar. Creo que es esto. Listo. Voy a volverme mis pasos. Este es el fotograma 1. Y este fotograma se persiste así. Ahora sí. Este fotograma sigue así. Aquí es donde está el error. Un momento que se bugueó.
Listo. Alinean hacia aquí, aquí empieza la otra fuerza a aparecer. Ve. Siguiente fotograma. Siguiente fotograma. Siguiente fotograma. Y aquí casi que desaparece una fuerza y aparece la otra, ¿no? Yo ahorita arreglo la consistencia, o perseo ya me estaba generando fusión. Sí, entonces ya se ve más ondulante la línea. ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que entender. En la animación cuadro a cuadro debemos es animar primero las fuerzas para entender cómo se deforman los movimientos, digamos que los elementos. ¿Claro es ahí? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, chicos, cuando vamos a hacer, por ejemplo, la animación de una gota que cae, lo primero que yo debo tener en cuenta, pues, es la altura que va a recorrer la animación y dónde está justamente la superficie en la que va a rebotar. Y empezar a marcar ese spacing. Al principio, por efectos de aceleración, evidentemente no vamos a tener como una aceleración y una deformación de la gota muy marcada, pero una vez esa gota caiga, pues vamos a tener que acelerar. Luego aquí ocurre un efecto muy bonito que tiene el agua y es que cuando cae, se hace un cono. Más o menos así. Y este cono que me marca la forma en la que las gotas van a caer. Ojo con esta trayectoria porque esto es lo que marca como la diferencia en un efecto bien ejecutado. Las salpicaduras, la altura de las salpicaduras, esto es lo que marca, ¿no? Entonces, entender este principio de forma cónica es muy útil para cuando el efecto se realiza, entendamos por qué se deforma de esa manera y no de otra. ¿Listo? Aquí casi que dibujamos una fuente, ¿no? Y ahora, nuevamente, vamos a generar los fotogramas y vamos a empezar a repasar otro principio que es el Stretch and Squash. Obviamente en formas líquidos como el agua y todo el cuento. Perdón, aquí me está botando un mensaje de alerta. Ya. Se vuelve crucial entender que la deformación pues, va a ser mucho más grande, ¿cierto? Porque estamos hablando pues, de agua, de un elemento que no tiene una forma molecular sólida. Como es agua, azul. Listo. Y vamos a empezar. Entonces aquí voy a marcar justamente dónde va a estar el líquido. Y luego, dónde se va a desprender. Entonces voy a empezar a generar como esa alteración. Voy a ir coloreando si es posible. Continuamos aquí. Aquí estamos al final del movimiento donde estamos aplicando ese principio de ondas, ¿no? Porque en este momento la deformación y la trayectoria, pues básicamente es la que hemos visto en otros spots. Entonces aquí ya empezamos a ver la deformación.
Y aquí justamente hay un spacing mayor. Luego acá, como por fuerza de la gravedad, se empieza a condensar un poquito más. No sé si llegamos al suelo. Y aquí es donde el impacto va a ser deformar valga la redundancia, esa forma, porque evidentemente va a ser eso, ¿no? Y aquí es donde empieza a tener sentido. Como una sombrilla al revés. Ujú, sí, correcto. El impacto. Voy a previsualizarlo en un papel cebolla y luego ya. Y aquí cae, ¿no? Y aquí ya tiene el impacto. Pero ojo, aquí hay una fuerza negativa que está haciendo que esta gota o este líquido se expanda. Por ende, hay un momento que le dio por molestar, que le de interpretar, todavía no. Eso. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es empezar a ampliar ese impacto y que restarle la fuerza con la que venía la caída. Entonces, al perder fuerza, perdón, pierde altura, pero gana volumen, ¿cierto? Y aquí es donde empiezan a ver como las salpicaduras que van a seguir como esa trayectoria, ¿cierto? Y hay otra cuestión, voy a hacerlo con un azul un poco más claro, y es que se deforma en perspectiva. Significa que tanto en la parte de adelante como en la que estaría en la vista trasera, se deformarían, tendrían salpicados. Porque a veces vemos como el efecto plano y resulta que pues tiene una dimensión, ¿cierto? Y eso es lo que hace que se vea mucho más pues real y que sea. Entonces empezamos a marcar como esas trayectorias de la salpicadura y se empieza a desvanecer también, pierde fuerza, a la par que gana volumen. Vamos a ver. Y viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo el splash. Y aquí, así que en este último fotograma, se disipa toda la fuerza. Por ahí se pasó ahí unos poquitos de splash. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una capa que me cubra todo y voy a hacer como una especie de lajito para que se note como dónde está cayendo en realidad lo que. Vamos a soltar la capa guía y vamos a ver qué se hizo. Que se anima. Habilitamos el papel cebolla. Y aquí pues falta el último fotograma, que es cuando ya definitivamente no se disipó, ya se disipó totalmente la fuerza. Obviamente hay una incidencia en ondas, también tendríamos que animar cuando ocurre el impacto, ¿no? Ya que sería a partir de este fotograma.
Ah, ya sé por qué no. Ah, me olvidó cambiar el tono otra vez. ¿Cierto? Las ondas se van expandiendo. Y también el líquido va a tener una deformación por su impacto, ¿no? No va a quedar ahí, pues estar. Entonces eso me expande y cayó. Ah, y cayó. Y el líquido pues también se deformaría. Por ejemplo, acá voy a marcarlo en línea por ahora. Siguiendo ese principio en ondas que vimos hace un momento, pues va a tener como este movimiento. Entre más grande sea el cuerpo de agua, pues mayor impacto va a tener, ¿verdad? Igual aquí vemos de nuevo como esa onda se va disipando y va perdiendo fuerza, por ende va perdiendo longitud y altura, hasta que llega a este punto donde básicamente queda con la forma de punto inicial. Entonces esto es lo que pasaría a nivel de efecto, ¿cierto? No tan, no tan guau, pero ahí quedó. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud, comentario? No, profe, por el momento yo no. Ok. Entonces, si se quieren divertir haciendo straight ahead en animación, cuadro a cuadro, hagan efectos. Porque no hay otra manera más orgánica de animar efectos que haciéndolo straight ahead, así como lo hicimos, fotograma, siguiente fotograma. Los efectos, como tienen esa particularidad orgánica, se pueden animar así, diferente de pronto a cómo se animan a veces los personajes, ¿no? ¿Listo? Y eso era lo que les quería compartir. Están faltando como los efectos de fuego y humo, pero los dividimos en la otra sesión, ¿vale? Voy a compartir nuevamente la presentación porque nos queda pendiente el tema de la evidencia de la próxima semana para ya finalizar con la sesión. Y es que vamos a estar trabajando iluminación de esas escenas. ¿Listo? La iluminación de las escenas que ustedes ya tienen, digamos que preparadas, ya estamos aplicando efectos, ya estamos dando los últimos toques. Acá nos dice que sea el archivo fuente. Recuerden que yo no estoy como muy partidaria porque o genera problemas en cargar en Sayuna, o quizás la versión que ustedes tienen no es la versión que yo tengo instalada. Entonces vamos a simplificarlo con grabar la pantalla, ¿listo? Básicamente es aplicar la iluminación, que lo vamos a ver la próxima sesión, pero vamos a grabar pantalla mostrando el proceso para no complicar, ¿listo? Pero la iluminación es mucho más allá que aplicar luz. Y ya, en cine existe, digamos que en películas de live action existe un departamento que quizás en animación 2D no es como tan, ya te doy la palabra, David, no es como tan, digamos que específico el rol. En animación 3D existe una persona que se encarga de hacer como el aire, darle en 2D, digamos que desde el color script se plantea, pero sí que es importante entender que la luz no solamente se aplica a nivel con aspectos de visibilidad y legibilidad de la imagen, sino que también tiene un aspecto semiótico y psicológico del personaje. Cuéntame, David.
Profe, qué pena. Es que no entendí muy bien. O sea, lo del trabajo de lo de la iluminación. Eh, o sea, no los vas a explicar para la próxima clase, ¿cierto? Sí, Pero a partir de mañana, hoy, ya se abre. se abre el 23. Ah, listo, listo, listo. Sí, Y sino se que cierra. se cierra, esa la socialización al inicio, esa se cierra el 2. Lo que pasa es que si tú te fijas, es como una semana de ejecución. Por eso la empezamos como a mencionar desde esta sesión, porque realmente es muy poquito tiempo y es como hacer trabajo. Ah, entiendo. En ese ¿No? caso, muchas gracias. Vale. Entonces, les hablaba que la luz tiene una función, digamos, de significado en las imágenes, el color de la iluminación, pero esto ya lo trabajamos un poquito en el Color Script, pero pues digamos que ahorita es donde empieza a tomar una aplicabilidad para el tema de cómo configuro el color de la luz, cómo lo hago en After Effects, cómo empiezo a acoplar, digamos que mis elementos de la escena con efectos y demás, y empiezo a darle los toques finales para que se vea como una escena finalizada, que se vea integrada, que se vea atmosférica. Entonces, digamos que esos temas los vamos a tratar la sesión próxima. Entonces, vamos a tener también tallercito práctico para aplicar estos términos. Eh, Les recomiendo que si no se han visto esta película, se la vean. Realmente el tema es un poquito denso en cuanto a violencia. Sin embargo, este director hizo magia en esta película, el director de fotografía hizo magia en esta película para generar este tipo de planos, que tienen un significado bastante interesante. Que el personaje esté iluminado a la mitad del rostro con una luz tan cálida y lo demás esté en penumbra, que haya tanto contraste, nos dice algo. Y luego ver una escena como la que vemos en la parte inferior, donde apenas se distinguen las siluetas y no se ve tan iluminado, pese a que es de día, también nos está diciendo algo. Entonces es importante que veamos la iluminación no solamente por eso decía, desde la legibilidad, sino que también se vea desde su función de significado y estética, claramente. ¿Listo? Entonces, la próxima clase vamos a estar trabajando respecto a esa evidencia. Ok. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Ok. Nada. No, Aquí, gracias. Aquí hay una frase de justamente el director de fotografía de la película Apocalipsis Now, que es Vittorio Storaro. La iluminación cinematográfica no consiste solo en poner la luz en las cosas, sino de crear una atmósfera, un estado de ánimo y una narrativa visual. ¿Listo? Muchas gracias al profe Santi por compartirnos todos los conocimientos. Esperamos que la sesión haya sido como bastante fructífera para ustedes y nos vemos la próxima mañana. Se me olvidaba. Mañana en su plataforma encontrarán como una sesión complementaria que tiene el título de Cadáver Exquisito. Esa sesión es como las que estábamos realizando el año anterior, en la que nos reunimos a hablar temas referentes a la animación, pero no tienen que ver con evidencia, así que los espero mañana en ese espacio. ¿Listo? A todos. Muchas gracias, profes. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, Listo, profe profe, muchas Paula y gracias, profe que esté muy Santiago. bien, Jair. Listo. Estén bien. Chao.